cuál es la edad, vamos a decir, ideal para que un niño empiece con el tema de la programación? Porque claro, no sé si 10, 8, 6, no sé. ¿Cuál crees que tú sería la edad ideal? Hay debate sobre eso, y se ha hablado mucho y se seguirá hablando mucho. Yo creo, y se dice también, que lo ideal es una edad temprana, 5 o 6 años. Pero evidentemente no se puede trabajar igual con niños de 5 o 6 años que con niños de 7, 8, ni con los de 9, 10, ¿no? Es muy diferente. En esas edades son muy diferentes. Cada año es totalmente diferente. Hay como etapas. Y yo pienso que los niños de 5 a 7 años es una prealfabetización. No es tanto coger un ordenador y pongámonos a trabajar con el ordenador, porque, ostras, son niños que no saben leer, que no saben escribir. Muchas veces no saben ni dónde está su mano derecha ni su mano izquierda, ¿no? La lateralización aún no la tiene asimilada. Por lo tanto, ¿podemos empezar a trabajar con ellos conceptos de programación? Sí. Pero hay que adaptarlos a su edad. Por ejemplo, yo diría, mira, podríamos trabajar el concepto de secuencia o el concepto de orden. Cuando yo le digo al niño, mira, te pones en este punto de la sala y cuando yo te diga, da 2 pasos hacia adelante, el niño avanza 2 pasos. Eso es una orden y el niño está respondiendo y ejecutando esa orden. Ese concepto se puede trabajar. O el concepto de lo que decíamos, secuencia. Oye, este niño aún está aprendiendo cuáles son los meses del año, cuáles son los días de la semana. Yo puedo enseñarle los días ordenados y decir, esto es un resultado correcto, y le puedo enseñar los días desordenados y decir, y esto es un resultado incorrecto. Le estoy enseñando que si tú esos, digamos, conceptos los ordenas de una manera secuencial, al final llegas al resultado. O incluso podríamos hacer recetas de cocina. Explicarles que hay unos pasos para llegar a tener un plato en la mesa. Y esos pasos son un programa al final, son un algoritmo que define cómo conseguir un resultado. Adaptado a su edad, podemos empezar a trabajar. Aunque también existen aplicaciones, ¿eh? Si nos queremos meter en el rollo de trabajar con niños y dispositivos electrónicos, pues existe Scratch Junior, existe el Lightbot, que hacen esto, transforman, dar una solución a un problema mediante una programación visual. Lo que sea, arrastrar bloques. Los bloquecitos, ¿no? Muy sencillos, sí, pero bloques muy sencillos, donde no hay ni texto, solo hay iconos muy simples. ¿Vale? Esto sería de los 5 a los 7 años. Yo creo que esto es una prealfabetización. Cuando pasamos a la siguiente etapa, ¿no? Podríamos decir 8, 9, 10 años, los niños ya han aprendido a leer, ya han aprendido a escribir, ya han aprendido matemáticas básicas. Amigo, aquí sí que ya podemos empezar. Podemos introducir lenguajes muy sencillos, clásicos, ¿eh? Logo, un clásico del siglo pasado, del milenio pasado, ya diríamos, pero que es un lenguaje pensado para enseñar a la gente a programar. Logo es un lenguaje muy sencillo, tiene una interfaz muy limpia, muy clara, y las instrucciones, la mayoría de ellas son de 2 caracteres o hasta 5 caracteres al si me apuras, y podemos empezar a hacer dibujos. Y eso es fácil de explicarle al alumno, que si tú escribes estas 4 instrucciones, este es el dibujo que tú tendrás como resultado. Pues eso es inmediato, muy inmediato. En 3 minutos yo le puedo haber explicado el funcionamiento básico de Logo a un niño y que esté programando. El resultado son dibujos muy simples, pero oye, esto es el inicio. Sobre esto podemos trabajar e introducir la repetición, podemos introducir la detección de fragmentos de código que se repiten y por lo tanto podemos hablar de funciones, ¿no? Hay mucho camino a desarrollar con un entorno muy simplificado. O incluso podemos trabajar con Scratch, que al final Scratch es el heredero natural de Logo, intentando suplir los problemas detectados con ese otro entorno, ¿no? Digamos, que la gente se frustraba porque escribir FD era muy complicado y a veces escribían DF. Bueno, pues no pasa nada, vamos a hacer que el alumno no deba escribir. Y aquí nace el típico, ¿no? De arrastrar, ¿no? Exacto. Vamos a intentar limitar la frustración de la persona que empieza a programar. Si su problema era realmente la escritura, vámonos a centrar en la semántica. Vamos a hacer que entiendan que es una repetición y lo vamos a hacer arrastrando un bloque de repetición. Vamos. Ostras, Scratch nos permite hacer, por ejemplo, animaciones muy simples, ¿no? Lo típico, yo a los niños les digo cuando empiezan a Scratch, vamos a hacer una postal de Navidad. Eso es una tontería, pero la vamos a hacer animada y la vamos a compartir con tus parientes. O si ya están un poco más rodaditos, vamos a hacer un pequeño juego, un juego muy sencillo. El Arkanoid clásico. Ahí hay unos bloques y una pelota que rebota contra una pala y va destruyendo bloques. Si tuvieras que hacerlo mediante código, bueno, no serían muchas líneas de código, pero tendría su intríngulis. Aquí Scratch nos oculta bastante parte de orientación a objetos, nos oculta bastantes cosas. Sí, cosas muy complejas y lo simplifica, ¿no? Lo simplifica mucho, ideal para estas edades. Además, 8, 9, 10 años también es un buen momento para introducir la robótica educativa. Los Lego Spike,
el Probot, el Vivot, hay muchos robots. Hemos vivido estos últimos 10 años un auge de dispositivos de robótica para niños. Y son dispositivos muy simples que nos permiten ver en el mundo real lo que nosotros hemos aprendido o trabajado en el mundo virtual. Yo puedo coger, por ejemplo, Probot, es un robot basado en el lenguaje Logo, que decíamos. Yo puedo haber estado trabajando el logo en la pantalla, sacarlo de la pantalla, ponerlo en el robot, ponerle un boli y los dibujos que antes veía en la pantalla ahora los puedo colgar en mi nevera de casa. Claro, es un buen momento para empezar con la robótica. Robótica simple, robótica que se centre más en lo que debe hacer el robot que no en conformar la ingeniería de construir. O sea, tareas simples, ¿no? Que sea más atractivo, por así decirlo. Que sea muy fácil. En 2 minutos tú te tienes que plantear que en 2 minutos ese robot tiene que estar explicado y que tiene que estar en marcha. Por lo que decías antes, porque a los niños hoy en día les cuesta mucho concentrarse. Y más a edades tempranas, ¿no? Sí. Cada vez es más difícil que estén quietos. Por lo tanto, tengo que haberte explicado explosivo, 2 minutos te he explicado esto y ya estás haciéndolo funcionar. Luego yo creo que hay otra etapa. Hemos dicho 8, 9, 10 y a los 11, 12, 13, esta etapa, ¿no? de cambio final de primaria y inicio de eso, es el momento de ya pasar a lenguajes escritos, no lenguajes textuales, incluso te diría que sean lo más reales y utilizados hoy en día. Python, por ejemplo. A mí me gusta mucho usar Python como ejemplo de lenguaje. Tú antes decías que empezaste con Java. ¿Qué te encontraste cuando empezaste con Java? Hostias. Claro, un montón de líneas que no sabían ni qué eran. Exacto. No sabías qué eran, ¿no? Public void, static main, y decías, ¿pero qué es esto? Static, la palabra static, que si abro una llave, que si cierro ahí un paréntesis, unos corchetes. Sí, y bueno, y entré en la parte donde ya había IDEs y tal, que antes se tenía que hacer eso con un blog de notas ahí y que ejecutara, tenías que instalarte no sé qué, no sé cuánto. Digo, claro. O sea, eso es, Java es un lenguaje real, pero yo creo que no es un lenguaje real cómodo para usar. Entonces me centraría en Python, me centraría en Lua, ¿no? JavaScript quizás, aunque también tiene sus cosas, pero a mí especialmente... Sí, cosas muy de script, ¿no? Sí, porque además son muy lenguaje de script. Sí, y son muy de alto nivel, con lo cual los hace muy cercanos a cómo nos comunicamos nosotros. A veces tú puedes coger un niño, cuando te pide ayuda en un ejercicio de Python, te dice, yo no sé cómo solucionarlo. Y tú le dices, explícamelo en palabras, y tú lo vas traduciendo a Python, y él dice, sí, esto es lo que quería hacer. Solo con ver ese código, el alumno dice, sí, entiendo lo que está haciendo este código y es lo que yo quería hacer. Este tipo de lenguajes. Claro, en estas edades, 11, 12, 13, para solucionar problemas muy acotados, muy pequeños, clásicos de programación de, pues aquí tienes una cadena de texto, dime cuántas veces aparece el carácter X, ¿no? Problemas muy pequeños en cuanto a ámbito, pero con lenguajes reales. Y además aquí también podemos empezar a trabajar con robots donde el alumno ya debe hacer esta ingeniería de construcción, ¿no? De, bueno, hay piezas, debo entender un manual de construcción, debo llevarlo a cabo, ¿no? Seguir de manera disciplinada estos pasos para conseguir este resultado y luego programarlo. Los entornos de programación de Lego, por ejemplo, en este punto ya se parecen bastante a Scratch, ¿no? Antiguamente, ya hace 2 versiones de Lego, también se codificaba mediante, digamos, escritura textual de código, pero vieron en la edición anterior y en esta que lo más ideal a estas edades es seguir arrastrando bloques de código. Bueno, no pasa nada. Si tú lo que quieres es entrar a saco con codificar, también puedes empezar a enseñar Arduino, por ejemplo. También, sí, Arduino, ¿verdad? Te da muy sencillito. Es muy sencillo, hacer programas sencillos y además te da la idea de introducir electrónica. Vamos a hablar de qué es un LED, vamos a hablar de qué es una fuente de alimentación, vamos a hablar de qué es un circuito. Por lo tanto, te puedes, digamos, adaptar a este rango de data. ¿Cómo es el alumno? Que el alumno le cuesta un poco, pues vamos a visual. Nos vamos a centrar en programación visual con Lego. Pero que el alumno es cañero, pues ya puedes introducir a herramientas como Arduino. O incluso hay algunas soluciones intermedias. A mí me gusta mucho Microbit. Microbit, esta pequeña placa que lleva integrada bastante electrónica, tiene la posibilidad de programarlo tanto pues en bloques como en Python o con JavaScript. Bueno, pues es este paso intermedio, ¿no? Esta es la edad ideal para trabajar con los niños de 11 a 13 años. Estas son las herramientas ideales para trabajar con estas edades. Y yo luego ya creo que después, a partir de los 14, llega la etapa de madurez del niño,
Y aquí es cuando tú ya puedes introducir Java, C++, bases de datos, proyectos grandes, la típica web, ¿no? Pues voy a enseñarte desarrollo web y vamos a hacer una web Sí, con estilo el típico Lamundo, ¿no? En HTML ahí. por ejemplo, pero además con un botón, interacción con JavaScript. Aquí es que el camino es infinito. Aquí yo creo que los proyectos ya, digamos, conocimientos base pueden tener bastantes, sobre todo de programación simple, digamos, pues hacer repeats, hacer, bueno, digamos, condicionales, iteraciones, funciones con parámetros, con valores de retorno, todo esto lo tienen. Pero aquí es el momento de, vamos a pasar a orientación a objetos y verás qué mundo se te abre. Y aquí acostumbra a funcionar bien también la introducción de entornos de desarrollo de videojuegos, por ejemplo, Unity, claro, Unreal, Godot, todo aquí les motiva bastante. A pesar de que a los 14 años yo acostumbro a ver, o acostumbro también a poder detectar si un alumno esto le mola y quiere seguir ese camino, o es un alumno, lo que decías tú antes, y si se quiere dedicar a otra cosa. Claro. Los 14 años hay gente que le interesa, es decir, a lo mejor se le mete en la cabeza al padre, oye, pues yo quiero que mi hijo sea programador porque dicen que es el futuro. Digo, ya, pero a lo mejor a tu hijo no le gusta. Es decir, es que no puedes meter algo que no le gusta. Pero esta edad es muy clave, lo detectas bastante. Porque ves que el que dice, pues me mola, empieza a focalizar, empieza a ir más allá de lo que gusta, tú le estás explicando. Claro, que busca más, ¿no? Por su cuenta, ¿no? ¿Te sorprende que haya conseguido, yo qué sé, lo que sea, este proyecto, que ya no son los que tú les has guiado? Y tú ves su hambre de hacer más, de conocer más, ¿no? Esta edad es clave. A partir de los 14 años, tú podrás introducirles muchas ideas, porque está muy bien, ¿eh? Tú no debes parar de introducirles nuevas tecnologías, nuevos lenguajes. Además, también, importante, tú dales todo lo que puedas. Es decir, no te centres solo en un lenguaje de programación. Enséñales tantos como puedas, para que escojan cuál es el que le gusta, cuál es el que odian, ¿no? Porque eso también pasa a veces. Cada vez que tengo que trabajar con shell scripting, es que me muero ya, digo así, un poco, claro. Pero, por ejemplo, no quiero volver a ver shell scripting, pero en cambio me gusta más trabajar en Python. Sí, bueno, pues genial. Sí, es que como hay tantos lenguajes, ¿verdad? O sea, tú a lo mejor dices lo que dices, ¿no? Shell scripting, es que es horroroso, pero, hostia, pero mira, este lenguaje en concreto, Python, me parece maravilloso. Sí, que eso es lo bueno. Y así pueden diferenciar lo que hablábamos antes de hablar con criterio. Si tú conoces unos cuantos, puedes decir, este me gusta por esto y este lo odio por este motivo. Además, no lo parece, y yo te enseño muchas cositas en paralelo para que tú tengas también tengas la posibilidad de interconectarlas y decir, ostras, ¿esto que hago aquí no tendría alguna relación? Si yo qué sé, me lo invento, lo que decíamos. Yo cojo y hago en Shell Script un pequeño shell que me recoja los ficheros que están en este directorio, quizá luego los podría consultar con Python, o no existe una librería en Python OS que me permite lanzar comandos shell. Si no te hubiera enseñado lo otro, esta idea quizá no se te hubiera ocurrido. Esa edad es muchos inputs. Sí, es mucho de, venga, ¿no? De explosivo, ¿no? Como tú decías antes. Porque no sirve de nada hacer un especialista, ¿eh? Yo siempre también digo a los niños que tú no debes ser especialista ni en Python, ni en Arduino, ni en nada. Porque esto final, es la tecnología. Yo creo que al final el objetivo de todo esto al final es que el niño también tiene que entretenerse. Porque yo creo que también pensamos mucho de, bueno, hay que prepararse, sí, hay que prepararse, pero, hombre, es un niño. También tiene que entretenerse, joder. Y yo creo que cuando se entretiene y le gusta es cuando más lo agarra. Porque si tú le dices, mira, pues esto es un proyecto de programación y hay que hacer esto, no sé qué, tal, tenemos unos deadlines, no sé qué, ya dice el niño, mira, déjame. Claro, es que no tiene sentido, porque si haces esto, lo estás preparando para el día de hoy, no para el de mañana. Exacto. Porque este niño, ya, sí, por eso. Yo le enseño Python hoy y le hago hacer un proyecto increíble en Python, digo ya, y dentro de 10 años, cuando tú estés trabajando, Python quizá ya exista. Exacto. ¿No? ¿Quién sabe? Lo que tengo que hacer es pinceladas de todo. Pinceladas. Y que tú al día de mañana, cuando vayas a una entrevista, haya 3 candidatos y digan, ¿usted conoce Arduino? Y dirá, no. ¿Usted conoce Arduino? No. ¿Usted conoce Arduino? No he tratado. Y se me da un mes, puedo saber mucho de Arduino. Porque tengo las capacidades, tengo los conocimientos y puedo yo autoaprender todo lo que haga falta para dominar Arduino. Entre no sé nada y sé algo, bueno, pues ese algo tiene su peso.